Eclesiástico capítulos 16 al 18. Si ahora mismo estás en casa, te quiero invitar a algo, y es que salgas de tu casa y mires a tu alrededor, mires hacia el cielo, mires hacia todos los lados y veas y contemples lo pequeñitos y diminutos que somos. Además, esto te lo recomiendo más aún cuando vayas de ruta, si tienes posibilidad de ir a la montaña, que veas lo más pequeños aún que somos viendo toda la naturaleza y que observes lo bien y perfecto que está hecho cada cosa, cada montaña, cada árbol, cada planta. Si puedes ver el mar, pues el mar, la arena, todo está hecho de forma increíblemente perfecta. Viendo todo esto, puede llegarnos una pregunta que aparece en uno de los versículos de estos 3 capítulos, que es: ¿quién soy yo en la inmensa creación? ¿Quién soy yo? Esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo del episodio. Primero, el capítulo 16 empieza introduciendo de una forma breve el castigo de los impíos, donde aquí nos presenta un poco más a Dios y que nos habla que Él sabe compadecerse y también sabe castigar, que es poderoso cuando perdona, pero también lo es cuando se indigna. Es decir, que Dios se compadece, pero también castiga. Y este castigo no es un castigo para reprimirnos, para tirarnos por los suelos, sino todo lo contrario. No es un castigo como lo podemos entender, sino es una forma de corregirnos, de mejorar nuestra persona. También se nos muestra la justicia de Dios, que Dios es justo y que, relacionado con el episodio anterior, que hablaba sobre que estamos vigilados, que nos están observando, pues aquí se remarca esta idea. Vamos viendo a través de estos versículos que aunque nosotros pensemos que no, Dios observa todo y cada cosa que hacemos. Es imposible, no nos podemos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes. Entonces, no pensemos que Dios no nos va a ver en determinados aspectos, porque sí, los hombres puede que nos podamos esconder de los hombres, pero de Dios no. Y ahora es cuando entra más en profundidad en este tema principal que aborda el episodio, sobre el hombre en la creación. Y esto es un testimonio de la grandeza de Dios. La creación es ese testimonio de su grandeza. Nos habla sobre la relación entre Dios y la humanidad. Y esto empieza a modo de consejo. Se dirige como un padre a su hijo diciendo: Hijo, escúchame y aprende. Aplica a tu corazón mis palabras. Qué importante es escuchar, pero aún más importante es aplicar esos consejos, a pesar de que es muy, pero que muy difícil el llevarlo a la práctica, pero nunca es imposible. Entonces aquí empieza a hablar sobre las obras de Dios, que asignó a cada uno en su puesto, que creó, que puso en orden. El orden es muy relevante en el contexto bíblico. Y que colmó la tierra de bienes al mirarla. Esto nos dice bastante, porque cuando Dios se fija en la tierra, Él la colma de bienes. Entonces Dios lo que quiere es el bien, lo que quiere es que nosotros estemos bien. Y esto se puede responder con una pregunta que da paso al próximo capítulo, al 17, que es: ¿qué hizo Dios con los hombres? Entonces, se nos dice que los hombres tenemos los días contados, y esto lo podemos comprobar. Nosotros nacemos y morimos, tenemos una fecha límite. Por eso se nos llama a que disfrutemos de cada día como si fuese el último, porque nunca sabremos si habrá un mañana. Que saquemos partido, que valoremos las cosas pequeñas. Entonces, con esto empieza a hablar sobre que nos creó a su propia imagen y que a los hombres les dio un corazón para pensar, los llenó de saber e inteligencia, les enseñó el bien y el mal. Una de las cosas más importantes que Dios nos concedió a los hombres es el conocimiento. Esto es lo que nos hace superiores
a todos los seres vivos, porque en general los seres vivos no tienen conocimiento a excepción del hombre, que nosotros tenemos, como acaba de decir la palabra, tenemos ese conocimiento, ese saber e inteligencia para distinguir entre el bien y el mal. Nosotros pensamos. Y además nos dice que Dios fijó su mirada en sus corazones, en los corazones del hombre, porque Dios donde se fija es en el corazón, porque lo que le importa a Él es cómo seamos nosotros por dentro. Entonces, con esto ya vemos lo bondadoso que fue Dios con los hombres y que nos da otra lección, que es que Dios conoce las necesidades y los deseos de las personas y además de esto provee para ellas en su sabiduría y también en su bondad. Después de comentarnos esto, nos habla sobre una llamada a la conversión. Nos dice que a los que se arrepintieron o a los que se arrepienten, se les permite volver. Las puertas de casa, siempre me gusta pensar, y es así, que las puertas de casa, las puertas de la iglesia, siempre están abiertas para cualquier persona, están abiertas a todo el mundo, como nos dirá luego el capítulo 18, que la misericordia del Señor se extiende a todo el mundo, porque la iglesia es de todos. Así que también en esa llamada a la conversión se nos dice que a los que perdieron la esperanza, que Dios les consuela y que Dios siempre tiene esa gran misericordia, nos concede ese perdón para los que se convierten a Él y a pesar de nuestros pecados. Algo que admiro muchísimo de Dios y es algo que me cuesta a veces comprender es esa infinita, inigualable forma de perdonar y de misericordia que tiene con todos y cada uno de nosotros, porque a pesar de que le fallamos e incluso cometemos errores muy graves contra Él, Él tiene un perdón, una gran misericordia por todos. Y esto nos lleva al capítulo 18, a esa grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Y bueno, respecto a esa pregunta que se nos hace de quién soy yo en la inmensa creación que aparecen en los versículos 4 al 5, se nos lleva a algo que dice: las maravillas del Señor no se pueden descubrir. Y esto lo entendí como que nosotros, el ser humano, sí que nos damos cuenta de las maravillas del Señor, pero tal vez de un 1%, como mucho un 2%, de la gran cantidad, la inmensa cantidad de cosas que hace Él por el mundo, por los humanos, por los seres vivos, por toda su creación. Entonces, luego se nos da una de las razones por la cual Dios es paciente, por la cual Dios multiplica su perdón, y es porque conoce nuestra imperfección, porque Él sabe que somos humanos, que no somos perfectos y que caemos, pero Dios es muy paciente y Dios nos comprende. Y cuando hablábamos de la misericordia del Señor que se extiende a todo el mundo, también se nos lleva a conocerlo más, porque nos dice que el Señor reprende, adoctrina, enseña, guía, se compadece de nosotros. Y de repente, dicho ya, abordado este tema de la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, se abre un chiquitín apartado que es dar con amor. Y nos habla que una buena palabra vale más que un regalo. Hoy estaba leyendo el libro de los 5 lenguajes del amor y estaba justo en el capítulo de palabras de afirmación y he visto lo importante que son las palabras, aunque ya sabía lo importante que eran, pero con los ejemplos que indicaba el libro es una locura el efecto que puede causar en nosotros una buena palabra. Así, a modo breve, lo que pasaba en el libro es que una chica le gustaba mucho escribir artículos, escribía en los periódicos, pero nunca se había animado. Y de repente, cuando su esposo leyó uno de sus artículos que ella escribía, fue corriendo hacia ella y le dijo: pero si esto es genial, esto es increíble, tienes que publicarlo. Por lo que cuando
la esposa escuchó esto, fue ese impulso que le motivó a ella a escribir, y a día de hoy escribe en los periódicos y se ve, no lo tengo muy claro, pero que sí que ha triunfado, que le ha ido bastante bien en esto. Y ahí es donde quería explicaros con este ejemplo esa buena palabra, qué poder tienen las palabras. De modo que uno de los últimos apartados, ahora sí que sí, se titula Reflexión y precaución, que me encantó el cómo se explicaba ese antes de. Si no me entendéis, me explico mejor. Empieza a decir, antes de hablar, infórmate. Antes de juzgar, examínate a ti mismo. Y antes de hacer un voto, prepárate. Ojo con estas advertencias y qué buenas son. Y ya el último concepto que se nos da en este capítulo es que el tiempo corre, y lo que os comentaba, que tenemos una vida, no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, entonces ojalá todos sepamos apreciar cada uno de los días que estamos aquí. Y dicho esto, os quería recomendar al final de este episodio una canción preciosa, que es una de mis favoritas, me gusta mucho cuando me la pongo en la mañana, me ayuda mucho en la oración, que se llama Qué pequeño soy, de Ricardo Montaner, en su disco de fe. Y es tremenda, habla de esto, de la grandeza de Dios y de la pequeñez del hombre, porque dice, y en lo inmenso de tu creación, qué pequeño soy. Así que os invito a escucharla y a apreciar esa pequeñez que nosotros tenemos y esa tremenda grandeza que tiene el Señor. Muchísimas gracias por escucharme de todo corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.